Bienvenidas, le damos muchas gracias porque están con nosotros un día más en este hermoso libro de Proverbios. El día de hoy nos corresponde el capítulo 8 de este libro. Nuestra amada Cari Román desde España va a estar compartiendo un poco más sobre este proverbio esta mañana y claro, aquí entre todas las que estamos, pues damos aportaciones. Así que sean todos bienvenidos. Adelante, mi querida Cari Román. Buenos días, buenas tardes por aquí, por España. Bueno, hoy me toca compartir el Proverbios 8. Es un gusto y es un placer, la verdad. Y primeramente, pues el Señor toca los corazones y nos confronta con su palabra, siempre, siempre tiene que tocar a nosotros, ¿no? Y bueno, voy a comenzar a leer los versículos del 1 al 11, que vamos a desarrollar la primera parte. Dice, no, en la Biblia, ¿cómo se llama? Biblia de las Américas, ¿vale? No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. En la cima de las alturas, junto al camino donde cruzan las sendas, donde cruzan las sendas, se colocó junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Oh hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprendan prudencia y ustedes necios aprendan sabiduría. Escuchen escuchen, porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud, porque mi boca pro- proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Reciban mi instrucción y no la plata y conocimiento antes que el oro escogido. Porque es mejor la sabiduría que las joyas y todas las cosas deseables, y todas las cosas deseables no puedan compararse con ella, ¿no? Este libro nos llama otra vez a la sabiduría. El libro de Proverbios es un libro que nos habla sobre los consejos de cómo debemos aplicar a nuestras vidas, ¿no? Eh, Nos habla de escuchemos, tomemos atención sobre la sabiduría para nuestras vidas. Qué importante es poder tomar atención, escuchar, ¿no? En nuestras vidas tenemos que aprender a ser sabios, ¿no? Habrán dos caminos, ya conocemos, ¿no? El de la vida y de la muerte, ¿no? El de la vida es lo que buscamos, la sabiduría de Dios para ser encaminados en nuestro día a día, ¿no? Y la muerte será la sabiduría del hombre, que es el pecado, cuando nos dejamos seducir por nuestras malas decisiones, ¿no? Y también su palabra habla aquí que esta sabiduría está para guiarnos, para darnos consejos, ¿no? ¿Y dónde están esos consejos? Aquí, en la Biblia, para escudriñarlo, para aprenderla, para atesorarla también. Y este libro nos va a ayudar para enfrentar las luchas que tengamos día a día, porque cada día vamos a enfrentar distintas cosas. Ya puede ser que tengamos pruebas, tentaciones, y esto, su palabra, estará aquí resonándonos, ¿no? Para poder enfrentar todas las cosas que tengamos que enfrentar, ¿no? Y la sabiduría también dice que está para todo aquel que la quiera buscar, que la necesite, ¿no? Y esto nos hará ser más prudentes, a reflexionar, ¿no? Y no dejándonos llevar por nuestra necedad, ¿no? Que nos hará tomar malas decisiones, ¿no? Yo creo que muchas de nosotras al principio, bueno, y hasta ahora, a veces tomamos malas decisiones. Hemos metido muchas veces la pata porque nos hemos dejado llevar por nuestra carne y no hemos sido mujeres sensatas, sabias en reflexionar o meditar en su palabra, ¿no? También somos muy emocionales, ¿no? Entonces tenemos que ser sabias, ¿no? Prudentes, estudiar, leer su palabra, porque su palabra se penetra y nos retumba realmente. Hay una lucha, pero ahí está su palabra. Esto nos va a ayudar para todo lo que tengamos que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 6, ¿no? Dice, escuchen, ¿no? Ahí dice, escuchen porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud. Escucha,
toma atención, voy a decirles cosas importantes e irreprochables para que lo apliques a tu vida, a tu día a día. Eso es algo que tenemos que escuchar, toma atención y a veces no se nos queda, ¿no? Y luego también sus palabras también son claras, rectas y razonables, ¿no? Toda su palabra es verdad. Si, por ejemplo, a veces hemos leído Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, porque a veces no entendemos tal vez una versión, pero hoy, gracias a Dios, tenemos muchas versiones que nos ayuda a tener un poco más de entendimiento, ¿no? Y su palabra, como dice, es clara, que lo apliquemos, ¿no? O sea, su palabra, todo es verdad, ¿no? Es mejor tener la sabiduría que todo el oro y la plata, ¿no? Porque tener a Cristo en nuestras vidas, guiándonos, será lo mejor que podamos obtener en este mundo, más que las riquezas, más que todo, porque Él nos va a encaminar, Él nos va a ayudar. Antes éramos personas insensatas que hacíamos cualquier cosa, pero tener a Cristo que te guíe, que te dé esa sabiduría, será lo mejor para tu vida, porque eso te va a llevar a tu vida de salvación, a tu santidad, pero cuando no, es que nos lleva a la muerte, ¿no? Y por ejemplo, en Juan 17, en Reina Valera, por ejemplo, dice, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Y luego, pues pasamos a leer no sé si alguien quiere aportar alguna cosa más o está claro, no lo sé. Si alguien quiere decir alguna cosa, pues puede levantar la mano y si no, pasamos a los siguientes versículos. No sé. Cari, yo aquí nada más vemos cómo en esta introducción les quiero leer Santiago, que es Santiago, la carta de Santiago del apóstol, en el capítulo 1 se refiere como oidores, o la verdadera religión, es esta parte que dice, la religión pura es verso 27. La religión 27. pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta, cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Era lo que comentabas, o sea, como a, vemos como la personificación de la sabiduría. Entendamos que Proverbios está escrito en un lenguaje poético, entonces es como si la sabiduría misma fuera una persona o estuviera personificada a través del verbo de Dios y nos lleva a esto, a entender que hay un propósito para nosotros como hijos de Dios de llevar a cabo esa religión pura e incontaminada. Y como para aterrizarlo, se trata de que hay que ayudar al prójimo. En este caso nos lo hace muy claro a través de ayudar a las viudas, o sea, a todos los necesitados. ¿Y cómo lo engloba? A través de las viudas y los huérfanos, ¿no? Que son personas que nosotros podemos identificar fácilmente como con necesidades. Y por otro lado, guardarnos en santidad, buscar aquello que le agrada al Señor, poniéndolo por obra en nuestras vidas, manteniéndonos alejados del pecado. Esa era mi intervención, mi querida Cari. Continúa, gracias. Ok, Patti, muchas gracias por tus aportaciones. Claudia Sánchez, ¿has levantado la mano? Vale. Sí. Bueno, a mí me llama la atención en el versículo 5 que dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Me llama la atención porque el Señor nos muestra aquí, nos llama a entender. Entender que, porque dice a los simples, o sea, que le está hablando a aquellos que no tienen sabiduría, ¿no? Que no conocen la excelencia de la sabiduría. Y aquí nos muestra el Señor, ¿verdad? Que dice, entender discreción y cordura, ¿no? Le habla al falto de entendimiento, ¿verdad? Les llama el Señor simple
o necios, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo aquí y nos muestra el versículo 5, ¿no? De esto, de que el Señor nos habla de ese nombre o ese sobrenombre de simples o necios a los que los que tienen falta de cordura y discreción. Y pues como dice el subtítulo, la excelencia y eternidad de la sabiduría, pues a mí me muestra, ¿no? Cómo la sabiduría del Señor que nos muestra aquí en este proverbio y en los anteriores, ¿verdad? Que ha estado constante hablando de la sabiduría. Como dice mi hermana Patti, la sabiduría se personifica en la persona del Señor. Él es la sabiduría y más adelante pues tú lo vas a mostrar, ¿verdad? Que Él se personifica, que Él es la sabiduría andante, ¿verdad? Y que nosotros debemos buscar esa sabiduría porque nos va a llevar a la discreción, a la cordura, al entendimiento, ¿verdad? Para vivir nuestro día y nuestra relación social, ¿no? Y familiar y como pueblo del Señor, como iglesia. Y y pues también, ¿no? Que muestra que la sabiduría es eterna. Por eso el Señor insiste en que la sabiduría, debemos de aprenderla, ¿verdad? Porque es eterna. No tiene un límite como la sabiduría humana. La sabiduría humana tiene un límite y es muy, muy pequeñita, pero la del Señor, su palabra dice que es eterna. Muchas gracias, Claudia, por tus aportaciones y a cada una. No sé si alguien quiere decir algo más o pasamos al siguiente punto. Bueno, si no, comenzamos con el siguiente punto que va a ser de los versículos del 12 al 21, ¿vale? Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Amo a los que me aman y a los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas derechas, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Entonces aquí podemos ver que la sabiduría va acompañado de la prudencia, ¿no? De la prudencia, del conocimiento. Podemos ver en Proverbios, ¿no? El mismo, que su palabra misma dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. O sea, es claro con su palabra, ¿no? O sea, yo aborrezco. O sea, ese es el temor del Señor, que debemos de sacar todas esas cosas que hay en nuestros corazones, ¿no? La arrogancia, la perversidad y todo eso, ¿no? En Job 28, en la Reina Valera, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Apartarnos del mal. Aquí en el libro de Job dice, o sea, la sabiduría es apartarse del mal y hallarás, o sea, ¿no? La inteligencia. Qué gran versículo, ¿no? O sea, que nos confronta, o sea, también, ¿no? Con la sabiduría, ¿no? Dios también es quien pone los reyes, los gobernantes, las autoridades en cada lugar, ¿no? Y esos gobernantes deben buscar la sabiduría de Dios, ¿no? El temor de Dios, ¿no? Para tratar los asuntos públicos realmente, ¿no? Porque van a dar cuentas de todos esos actos, ¿no? O sea, imagínate, si a veces nosotros es difícil poder gobernar nuestra casa o lidiar con ciertas cosas, o sea, la persona que va a ser un gobernante, un presidente y todo, tiene que tener una capacidad muy fuerte, ¿no? Y poder buscar, ¿no? La ayuda de Dios para poder dirigir
como lo hizo Salomón, ¿no? En su momento vemos como en Primera de Reyes, ¿no? Podemos leer en ese libro, ¿no? Cómo Salomón, ¿qué le pide al Señor, ¿no? Sabiduría para poder gobernar, para poder llevar a ese pueblo, ¿no? Y Dios se lo concedió. También vemos otro ejemplo, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, Daniel, ¿no? Cómo el rey se llenó de orgullo y terquedad y Dios le quitó el poder, ¿no? Y se volvió como un animal, ¿no? Entonces vemos aquí dos partes, ¿no? Cuando Dios le da la sabiduría a Salomón para que gobierne, porque no pidió otras cosas, porque a veces cuando tú dices, no, pues yo quiero esto para mí, él pidió sabiduría para poder gobernar. Y también vemos el otro lado, ¿no? Que es el rey Nabucodonosor, cómo se llena de orgullo, de necedad, porque él quería que le hagan un altar, exaltarse que todo era por él, ¿no? Entonces vemos cómo su terquedad le llevó por mal camino, ¿no? Y se convierte como un animal. Debemos por eso ser sabios y buscar la ayuda del Dios y que el Señor tenga misericordia de nosotros realmente, ¿no? Y aquí nos dice que todo aquel que lo busque de todo corazón también, ¿no? Lo encontrará realmente. Y también en Santiago, Santiago 1:5, perdón, en Reina Valera. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y será dada. O sea, aquí el Señor mismo en su palabra dice, si a alguien le falta sabiduría, que se la pidamos, que Él nos va a dar. Él nos va a dar esa dirección que necesitamos, ¿no? Que no nos dejemos llevar por nuestra necedad y tomemos decisiones en nuestras emociones, ¿no? Sino busquemos la dirección de Dios para nuestros días, para nuestro día a día, porque cada día vamos a enfrentar distintas pruebas, batallas, ¿no? Y eso, ahora vamos a pasar al versículo 22 al 31, que dice, el se- a ver, es que no veo bien. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, polvo, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ay, perdón que no dije si alguien quería comentar en los versículos anteriores. Bueno, no me di cuenta, perdón, pero bueno, aquí en estas partes, bueno, ¿no? El Señor habla de la sabiduría, ¿no? Personificada, ¿no? De lo que estaba hablando en un principio también Patti y Claudia, ¿no? Podemos ver que es un atributo de Dios, la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, en Juan 1:1, perdón, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Eclesiastés 3:11, nueva traducción viviente. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no pudo comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, ¿no? Lo que justo estábamos hablando antes de que se entrara, ¿no? A la reunión, ¿no? De que el Señor, o sea, nosotros tenemos una pequeña, así diminuta sabiduría, ¿no? Pero Él la tiene en magnitud, que es uno de esos atributos, lo que Él ha hecho como para crear, para su creación, ¿no? O sea,
cada cosa, tener su tiempo, como hizo los cielos, la tierra, todo, ¿no? Cada animal. Y también lo hemos visto en algunos salmos, si recuerdan que hemos hablado sobre su creación, ¿no? Aquí dice, antes que se formase la tierra, ahí estaba ya la sabiduría instalada y engendrado por Dios, ¿no? Su intervención en la obra creadora de Dios, su presencia no solo es un espectador, sino la de un arquitecto, ¿no? Ya como le he dicho, ¿no? Hemos visto en Salmo, o sea, cómo ha hecho Dios su creación, lo podemos ver también en el libro de Génesis, ¿no? Podemos ver cómo Dios ha hecho cada cosa en su momento, ¿no? En Proverbios 8:30, en la Biblia de las Américas, dice, yo estaba entonces junto a él como arquitecto y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Wow, él es el arquitecto, él es todo, ¿no? Desde el primer día, ¿no? Cuando dijo, hállase la luz. Perdón, ¿alguien me puede apoyar? Sí, aquí, Cari, yo lo que quiero comentar, si nos vamos, es que estaba buscando la cita aquí en el Evangelio de Juan, si me acompañan, déjenme encontrarlo aquí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, desde el primer verso, la palabra se hizo carne. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Con referencia a lo que dices, volvemos al lenguaje poético donde vemos como una persona la sabiduría personificada con esto que acabamos de leer en la persona de Cristo. La sabiduría se personifica en nuestro Señor Jesucristo y a través de Él es como se crea con su palabra. Él es el verbo, es la acción de Dios que plasma y hace posible hacer realidad. Entonces, esta palabra que nosotros estudiamos es la sabiduría de Dios contenida en este libro, pero que a través de la persona de Cristo, de la guía del Espíritu Santo, es como podemos hacer la obra, nos transforma y eso ya es una acción en nosotras mismas. Entonces, no es que sea solamente hablar bonito de la sabiduría, es que la sabiduría misma se convierte en hechos visibles, comprobables a través de nuestras acciones. Apoderarnos de la palabra de Dios, meditarla, la convierte en hechos en nuestras vidas. Amén. Espero no estar gritando, mis hermanas. Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias por tu apoyo, Patti. Gracias. Y Claudia también Sánchez, ¿quieres decir algo? Yo solo quiero compartir un pasaje de lo que dijo mi hermana Patti en Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es un pasaje que vino a mi mente ahora en este momento cuando es cierto, el verbo se hizo visible al hombre. Y el verbo exactamente como la palabra nos muestra, no nos dice en sí, Cristo, yo soy la sabiduría, no, sino que el Señor nos va en orden, ¿verdad? Nos va mostrando poco a poco para que el ser humano pueda entender que Él mismo es la sabiduría. Y entonces, pues este libro de Hebreos
nos muestra algo de eso, ¿no? Que ha sido hecho. Nosotros como ser humano vemos porque somos visibles, este, porque pues tenemos ojos, ¿no? A lo mejor y nosotros decimos, pues que esto ha sido creado desde siempre, pero no, la palabra nos revela que se ha hecho visible de lo que antes no veíamos. Por las cosas espirituales, no, el ser humano aún no puede verlo como es en realidad, como es la realidad, ¿no? Pero el Señor en su infinita misericordia nos la revela a través de su palabra. Y cómo es maravilloso esto que el Señor nos muestra, ¿no? Que lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos físicos, fueron creadas desde lo que no habíamos, o sea, es algo que nuestra mente no puede comprender aún al 100%, ¿no? Pero está aquí en la palabra y el Señor por eso nos insta, ¿verdad? A que adquiramos, a que entendamos la sabiduría del Señor. Y bueno, este versículo la verdad me hizo pum en mi cabeza porque dice que por la fe entendemos, necesitamos la fe en Cristo para obtener todo esto, ¿verdad? Que lo que el Señor conlleva y nos enseña en su palabra, dice que de modo de lo que fue hecho, de lo que no se veía y pues la verdad y muchas otras cosas que nosotros ignoramos, pero que ciertamente la palabra nos revela, y más en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y pues bueno, Pati. Sí, y esto vemos cómo en estos versículos del proverbio nos remite a la creación, cómo la sabiduría contenida en Cristo es manifestada en una creación hecha con sabiduría. O sea, Dios no dijo, bueno, ahora quiero hacer los árboles y mañana hago los elefantes y pasado hago el mar o pongo las aguas para acá. Como se nos describe en Génesis, vemos, Dios, hágase la luz. Y luego fue como cada día el Señor sabiamente, utilizando esa sabiduría, da su voz y cómo Él eh, da esa complacencia al Padre a través de efectuar esto de, cómo dice, a través de su voz. Y Dios vio que era bueno y bueno en todos los sentidos. Y vemos también manifestada esa sabiduría, esa inteligencia aplicada a la creación. Amén, era todo. Gracias. Muchas gracias, Pati y Claudia, por sus aportaciones, ¿no? Y perdón por la interrupción que tocaron el timbre. Pero bueno, aquí les quería compartir en el Salmo 104:24 en Reina Valera, cuando dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Recuerdan que yo hice un salmo donde decía yo antes de que mis ojos fueran abiertos, ¿no? Yo veía la creación, ay, qué bonito todo, pero nunca me puse a pensar en su creador. Y aquí dice, o sea, la sabiduría, o sea, te pone, o sea, como dice, perdón, Gaby, nos explota la cabeza al ver, o sea, todo, ¿no? Su magnitud de su creación. Y nosotros tenemos así tan diminuta esa sabiduría, ¿no? Pero la tierra está llena de sus beneficios, o sea, realmente está llena de sus beneficios, donde cuando sale el día, qué hacemos cuando está la noche, las lluvias, las plantas, o sea, todo. Señor, o sea, es el arquitecto, su creación es perfecta, ¿no? O sea, otra vez nos deleitamos en esto, ¿no? Y en Proverbios 3:19 dice, Jehová con la sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con la inteligencia, ¿no? O sea, qué hermoso, o sea, es muy bonito. Si alguien quiere ver más, o sea, puede ir al libro de Génesis, también Salmos, que hemos hablado sobre su creación, sobre lo que Él es el verbo y cuando lo hace todo perfecto, ¿no? Pati, sí.
Ya nada más por último, que estos versículos todo lo que estamos escudriñando en la palabra tumban esa idea que muchas sectas tienen de que Cristo es un ser creado. Aquí vemos cómo desde la creación, Cristo, que personifica la sabiduría, está presente con el Padre para crear ese mundo que hoy podemos disfrutar, podemos ver. Entonces, Cristo mismo es la personificación de la sabiduría y existe desde antes de la fundación del mundo. Amén. Muchas gracias, Pati, por tus aportaciones. Ahora voy a leer los versículos 32 al 36. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios, y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte, ¿no? En estos versículos podemos ver como en algunos salmos ya habíamos leído, ¿no? Bienaventurado, ¿qué significaba? Felices, dichosos. Es algo extremadamente, ¿no? Los que guardan sus mandatos, sus ordenanzas, meditando su palabra de día y de noche, ¿no? Tomemos atención realmente a las instrucciones que el Padre nos da, ¿no? Para caminar cada día en nuestras vidas con sabiduría, ¿no? Atendamos las instrucciones, aquí dice en su palabra misma, no la menospreciemos, ¿no? Como si, pues no la necesito, ¿no? Yo soy tan sabio que no necesito eso, ¿no? El que busca, también dice aquí su palabra, de todo corazón lo hallará y tendrá el favor del Señor. Pero los que pecan traen a su vida muerte. Han actuado en rebelión contra Dios, ¿no? En primera de Juan 5:2 en Reina Valera dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Yo les quería compartir un pequeño testimonio. Cuando uno está en el mundo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tenía, un conocido, se puede decir, donde a las 500 me mandaba un mensaje y pues obviamente como mujer pues te sientes halagada, ¿no? Y dices, bueno, no pasa nada, tú controlas, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? No es que yo me hablara todos los días ni nada, pero a lo mejor una o dos veces al año pues podía conversar con esta persona. Y no me parecía nada malo, porque pues en el mundo es así, ¿no? O sea, pues tienes una amistad, pero tú controlas, y también yo tenía el pensamiento que si tú hablas y no pasa nada, pero cuando tú lees la palabra, meditas, ¿qué dice? Con el pensamiento ya has adulterado. Si ya has formado muchas cosas, o sea, el adulterio no solamente es que yo antes pensaba que era tener relaciones y ya está, ¿no? No, es desde que entra el pensamiento a tu cabeza, imaginas, ya estás haciendo tantas cosas, y yo cuando comienzo a ver todo esto digo, wow, o sea, ese es el adulterio, o sea, yo, o sea, de haber tonteado con alguien, es, a ver, ¿no? Te hacen un montón de preguntas, pero cuando, o sea, estás en el mundo, lo ves, eso normal, no tienes ningún tipo de, o sea, tienes, ¿cómo se dice? Esa moralidad, algo así, ¿no? Pero no tienes, o tienes, bueno, sí, me he hecho, pero no hay un remordimiento y ya está, pero no hay un arrepentimiento genuino, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en Proverbios 6:18, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. No, perdón. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, ¿no? Y en Proverbios 6:28 dice también, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Ya lo hemos leído anteriormente, ¿no? O sea, si estoy pecando, eso me va a traer destrucción a mi vida, sí o sí, porque no estoy tonteando, eso puede ser descubierto, bueno, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Trae destrucción, ¿no? Pero cuando ya estás en Cristo, tus pensamientos cambian de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo con esa persona que tenía esa amistad, ¿no? ¿Qué pasó?
que luego me mandó el mensaje cuando ya estoy en Cristo y yo le dije, perdona, esto no puede ser, ¿no? O sea, que no, que cortaba todo tipo. Se enfadó y me dijo que yo era una religiosa, comenzó a ofenderme y muchas cosas, ¿no? Y yo dije, wow, Señor, solo te pido que le des entendimiento, toques su corazón y abras los ojos, porque yo también estaba como él, porque si anteriormente lo he permitido y no tenía ningún tipo de arrepentimiento, pero hoy que estoy en Cristo, yo incluso le escribí, ¿no? Porque no respondía a su mensaje, ¿no? Pero le escribí y estaba orando y le decía, Señor, dame dirección, ayúdame. Y le escribí, le dije, oye, mira, ahora que estoy en Cristo, esto, y me salió con un montón de cosas que, como digo, me ofendió, eh, me dijo que yo era una religiosa, que todos los religiosos son así, pero bueno, más que mi religión y todo lo demás, es lo que tengo que hacer correcto hacia Dios, ¿no? O sea, tengo que, tal vez tu carne se siente bien al que una persona te halague, que no sea tu esposo, ¿no? Pero viene ese pensamiento y dice, Señor, ¿qué estoy haciendo? Por favor, perdóname, ayúdame a ser fuerte. No, o sea, es algo que está aquí en tu cabeza y tú puedes imaginar. Y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame, por favor. Yo no quiero pecar contra ti, porque antes que peque con mi esposo, que haga cualquier cosa, es contra Dios. Mi relación ya no es genuina con él, o sea, se rompió algo, yo ya no puedo, o sea, no tengo, o sea, me siento mal, o sea, no puedo estar, o sea, tener, como decir, mirarle a los ojos, ¿no? Porque una vez escuché del pastor Manuel Vázquez, decía, bueno, tú puedes pecar, tú miras al costado, miras aquí, aquí, todo, no pasa nada, pero cuando miras al cielo y dices, wow, Señor, me estás mirando, entonces no puedes, o sea, dices, Señor, perdóname, ayúdame, quita todo este pensamiento, todas esas imaginaciones que fueron cultivando, porque no fue de la noche a la mañana, tú dejaste entrar, dejaste cultivar, aunque no hables todos los días, aunque sea una vez al año o dos, pero estaba ahí, y es un pecado que tiene que ser descubierto, que el Señor no le gusta, que no le agrada y va a tratar contigo. Y Dios decía, Señor, perdóname, perdóname, porque yo ya sé tu verdad. ¿Qué hemos leído? ¿Qué trae el adulterio? Muerte, trae vergüenza, trae destrucción a tu familia, tantas cosas. Y digo, Señor, perdóname, de verdad. Y gracias a Dios, que el Señor tiene gracia y misericordia y nos perdona realmente, porque sabe que, como dice, no, tú vas con un corazón genuino y le dices, Señor, esto no es correcto, como David, que se arrepintió, él vio también la condición de su corazón, ¿no? Entonces yo les quería compartir eso, que a veces hay luchas y no nos damos cuenta porque venimos del mundo con cosas arraigadas, que entra y no pasa nada y que tú controlas, no controlas, pero cuando Cristo está en ti, tiene que quitar todo eso podrido que hay en ti, que sutilmente entró, que lo dejaste, lo alimentaste y lo seguías alimentando, pero tiene que quitar de raíz todo eso, porque tiene que limpiar, porque eso no demuestra que eres una verdadera. Entonces, hay una lucha, por supuesto, tendremos pruebas, tendremos tentaciones, no solamente son los hombres, somos las mujeres, como se leía, esa mujer, ¿no? Que seduce, también está ese hombre que seduce y que nos gusta a veces, no sé si a todas, pero creo que las mujeres más se nos endulza cuando nos dicen cositas, ¿no? Entonces, por ahí, el hombre es más visual, la mujer es más que te dicen cosas y bueno, ah, qué bien, ¿no? Pero no es correcto, nos comen. Y aquí su palabra es clara, dice, ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos, escuchen las instrucciones y sean sabios y no la desprecien. Su palabra es tan claro, bienaventurado, feliz es el hombre que me escucha velando a las puertas día a día, ¿no? Porque también hallaremos favor y gracia de él, ¿no? Y quería tener, bueno, el Proverbios ya 13, del Proverbios, perdón, 28, 13 y 13, espérate, y 14, dice, ¿no? Que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Si no nos arrepentimos, comeremos el fruto de nuestras malas decisiones, comeremos y después diremos, Señor, ayúdame, rescátame. No, porque no fuimos diligentes, no fuimos sabios. Ahora mis ojos han sido abiertos. Y el Señor, porque yo tonteaba anteriormente cuando estaba en el mundo y no, pero ahora que estoy, que Cristo
tal vez, como dice, tú puedes aquí, ¿no? Pero Él está ahí en todas esas cosas, ¿no? Y en Hebreos 12:8, en Nueva Traducción Viviente, dice, perdón, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente hijos, sino son ilegítimos, ¿no? Y en 1 Samuel 2:9 en la PDT, guía los pasos de los que te son fieles para que no tropiecen, pero la gente mala será destruida y caerá en la oscuridad, no triunfará por sus propias fuerzas. Que el Señor tenga misericordia. Y yo le decía, gracias Señor, gracias porque, porque abrió mis ojos, porque trae verdad, me confronta. Es doloroso porque tú, de alguna manera, tu carne quiere ciertas cosas. Si a veces no lo encuentras en tu esposo, ese halago, esas cosas, dices, ay, pues alguien me está mirando, pero no es correcto, no es correcto, ¿no? Y luego, claro, viene la confesión a Dios, un arrepentimiento y un arrepentimiento genuino, ¿no? También lo hablé con mi esposo, se lo conté y todo, y bueno, pues no, o sea, gracias a Dios estamos bien, es una lucha, es abrir tu corazón, confesarte y muchas cosas de esas habrá. Pero gracias a Dios que me ha permitido tener esa, eh, hablar con mi esposo de este tema, ¿no? Porque yo lo podía guardar y ocultar, pero no estaría bien, ¿no? Y bueno, no sé si alguien quiere decir más, porque luego quiero decir unas pequeñas conclusiones. Bueno, así rápidamente entendemos entonces que quien busca la sabiduría encuentra la vida. Y lo vemos en el verso 35, porque el que me halla, halla la vida y obtiene el favor del Señor. Y a veces cuando en la palabra encontramos que el Señor nos quiere dar lo que necesitamos, nuestra mente finita humana siempre se va sobre nuestras necesidades del mundo. Que necesito, eh, no tengo solvencia económica, que necesito que mi esposo sea de tal o cual manera, que mi tiempo sea no sé cómo y acá. O sea, siempre pedimos como para en nuestra imaginación que esa es la vida ideal. Si el Señor me concediera esto, mi vida sería excelente. En cambio, aquí vemos que la sabiduría nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a la vida eterna porque somos agradables al Señor. Después de eso, todo lo del mundo es pasajero, todo lo del mundo se acaba. Mi marido que más amo, mis hijos, mi casa, mi carro, mis pertenencias, todo pasa. Hasta los problemas pasan. Lo único que es verdadero, real, es que vamos a poder estar en la presencia del Señor cuando demos ese brinco de este mundo a la vida eterna, si hemos ido y hemos practicado la obediencia y hemos tomado la sabiduría de la palabra de Dios para aplicarla no solamente en nuestra vida, sino en nuestra conducta a los demás. ¿Ok? Eso, entonces, y con lo que decías con el ejemplo, vemos muy claro cómo las personas que no han adquirido la sabiduría a través de la palabra, su entendimiento está cegado y nos tachan de religiosos, de fanáticos, de insensibles. eh, en cambio, cuando encontramos la sabiduría contenida en la palabra de Dios, podemos entender y nos damos cuenta de lo grave
de cómo estábamos muertos en delitos y pecados. Pero eso para el mundo es locura, dice la palabra. Y así nos ven como locos. Y yo digo, ay, pues bendita locura. Prefiero 1000 veces que me tachen de loca y obedecer a Dios que ser cuerda para el mundo y vivir así, muerta, sin una esperanza de una vida eterna. Amén. Era todo mi comentario. Fíjate, Pati, que Gracias, me Pati. quitaste, perdón, me quitaste el versículo de la boca, porque yo también había pensado ese, que la sabiduría del mundo es locura. O sea, la sabiduría que nosotros obtenemos a través de la palabra del Señor para el mundo es locura, pero fíjense lo que dice Primera de Corintios 1:27, que dice el Señor que de lo necio del mundo Él escogió. Todas las que estamos aquí, ¿verdad? Estamos en un mismo sentir, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad? Entender y adquirir esa sabiduría que viene de las Escrituras, porque la Escritura es la misma palabra de nuestro Señor. Y Él dice que Él ha escogido lo vil de este mundo. Y yo a veces digo, no me enorgullezco, pero tampoco voy a agachar mi cabeza, porque ese es un testimonio de lo vil. Yo era vil y menospreciado. Muchas aquí, ¿verdad? Tal vez el Señor nos ha sacado de los vicios, del adulterio, de muchas cosas, de pecados, ¿verdad? Pero el Señor en su gran misericordia ha puesto sus ojos en nosotras, porque Él dice que Él nos ha escogido. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Ellos van a decir, ¿cómo ustedes se creen sabias? No nos creemos. Adquirimos la sabiduría a través de la escritura, porque el ser humano obtiene la sabiduría. Para ellos la sabiduría es algo científico, conocimiento, escolar, científico y esas cosas, pero de todas esas sabiduría es material, temporal y desechable. Mas la sabiduría que el Señor nos muestra, dice, es eterna, ¿verdad? Y nos dice que busquemos eso porque no puede destruirlo ni la polilla, ni donde el ladrón no puede robar, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos muestra a través de su sabiduría. Y bueno, yo les digo, gocémonos, ¿verdad? Cuando leemos esta palabra del Señor que dice, de lo necio escogió para avergonzar a los sabios, porque ya tenemos el temor a Jehová. Y ese es el grano principal que la palabra dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estamos reunidos por una sola cosa, el temor a nuestro Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y eso es el primer paso y nuestro camino es dar otro paso, ¿verdad? Y otro paso, ¿verdad? Y otro paso a través de la escritura. Eso hacemos, dar un paso más adelante, otro paso más adelante para adquirir y llegar, ¿verdad? A la estatura que el Señor algún día quiere que seamos, porque ciertamente no somos sabias al 100%, porque eso no se le da al hombre en su porcentaje total, sino que el Señor va dando paso a paso, ¿verdad? Y pues bueno, este versículo me llena de gozo, ¿no? Debemos de gozarnos y decir que sí, efectivamente, éramos necios, pero nos ha escogido el Señor en su misericordia para poder andar en sus caminos y andar en caminos de rectitud. Amén, amén. Cari Corona, hermanita. Cari Corona. Bendiciones, mis amadas hermanas. Pues miren, yo estoy escuchándolas, muy bueno está el libro de Proverbios y puedo discernir que hay dos tipos de sabiduría. En Santiago 3, capítulo 3, versículo 15 y 17, aquí puedo ver que hay dos tipos de sabiduría, una sabiduría que nos da vida eterna y una que nos da muerte. En el versículo 15 dice, porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto
no es la que desciende de lo alto, perdón, sino terrenal, animal y diabólica. Habla de, más arriba si leemos, de que no se jacten, no sean orgullosos y ese es un tipo de sabiduría. Y de repente me viene a la mente este hombre Hitler, era sabio, pero su sabiduría no provenía de Dios, por lo cual, pues la transformó para lo malo. O sea, no glorificó a Dios con esa sabiduría. Aquí dice que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Y la sabiduría que proviene de nuestro Señor, dice en el 17, dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, podemos ver hacia dónde queremos, el malo no va a querer las cosas de Dios, entonces no va a adquirir sabiduría celestial, esta sabiduría que nos lleva a vida eterna, sino va a adquirir sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Amén. Es lo que les quería compartir. Amén. Fíjense, ya nada más para terminar, aquí en México, para quienes nos vean fuera de México, se utiliza mucho el dicho del mundo que dice el que no tranza, no avanza. Y o sea, todos esos dichos están sacados con inteligencia, con una sabiduría, y es sabiduría que se utiliza, bueno, no sé si llamarla propiamente sabiduría, pero es una especie de inteligencia, de astucia, de toda esa combinación de conocimiento aplicado para el mal, porque su fuente es el mal. En cambio, la sabiduría contenida en la palabra de Dios genera vida, genera abundancia de obras buenas, y ya eso nos lleva a constreñir nuestro corazón, a arrepentirnos cuando nos equivocamos, porque Dios no nos ha llamado para perfección, para ser perfectas en este mundo, porque estamos en un cuerpo corruptible, pero sí nos ha llamado a buscarlo cada día para encontrar ese camino de santidad que nos va limpiando, ¿no? No es que se nos permita pecar porque, pues es que no somos perfectas. No, lo que nos dice, apártate en lo más posible. No vuelvas al vómito, no vuelvas a la maldad, a la cochinada por tu propio pie. Amén. Entonces, pues, muy Amén. buen punto, Cari. Yo nada más, hermanita Patti, aquí dice que sí es sabiduría, la maldad, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, sí es sabiduría, pero mala. Amén, amén. Buen punto. Lo que yo digo es que como que sabiduría me remite a la persona de Cristo, como que llamarle sabiduría. A eso me refería, ¿no? Pero tiene usted razón. Yo como que no es sabiduría. Son puras mañas. Sí, Pero lo dice la palabra. recordemos que el enemigo quiere copiar todo lo del Señor. Quiere copiar todo porque quiere ser como Dios, pero jamás lo va a hacer. Entonces la sabiduría celestial, pues Él quiere copiarla, ¿verdad? Y entonces nos muestra una sabiduría, pero que nos lleva a la muerte. Y ciertamente, qué buen punto, mi hermana Cari Corona, porque ciertamente la sabiduría de lo alto es muy diferente a la sabiduría de lo terrenal. Y es cierto, en Santiago 3:13 habla un poco más específicamente de esto, que es cierto que dice que donde hay celos y contención y perturbación y toda obra perversa es sabiduría del mundo, pero la sabiduría que viene del Señor,
de nuestro Padre, dice que es pura, llena de misericordia, pacífica, amable, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es, ¿verdad? Y pues bueno, aún, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos decir, verdad? Nos falta mucho, la verdad sí nos falta mucho, poner por obra y adquirir todo eso que el Señor nos muestra, porque la hipocresía del mundo, ahora sí que ya ha abundado cada vez más y más y más, pero recordemos que el Señor es el que ve nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, y con un corazón humilde, dice el Señor, que no, Él no va a despreciar, ¿verdad? Un corazón que se arrepiente, como dice mi hermana Cari Román, ¿verdad? Que genuinamente no es un remordimiento, sino un arrepentimiento. Me duele, Señor, lo que hice. Me duele y quiero apartarme del mal, ¿verdad? No es de que se me remuerde la conciencia porque si yo lo hice, no, 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 no. Eso es cosa del mundo, sino que me duele en mi interior, en mi alma, que he pecado contra un Dios que hizo los cielos y la tierra, como se nos ha mostrado en este proverbio, ¿verdad? El único creador, y entre toda la creación que ha hecho el Señor, nosotras somos su propia creación también. Así es, como estaban hablando al principio, no sé si recuerdan que dije que había dos tipos de sabiduría, ¿no? La sabiduría que venía de Dios y la sabiduría del hombre, y la de Dios es que nos da vida y la del hombre trae muerte por nuestros pecados, ¿no? Y bueno, yo al compartirles este testimonio, ¿no? Gracias, o sea, a Dios, porque Él abre los ojos, su palabra te confronta, su palabra te confronta, es el Espíritu, y porque yo antes estaba en el mundo y no pasaba nada. Había un remordimiento que dura un día y ya está, pero no había un arrepentimiento y solo es Dios quien te va limpiando, que tiene que sacar todas esas impurezas que hay en mí, ¿no? Y tengo que ser consciente de las consecuencias que puedan pasar. Tal vez no lo veas, ¿no? Como ayer veíamos, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Que en Mujer Verdadera de la Biblia, no me acuerdo ahora, perdón, pero decía, ¿no? O sea, nos deleitamos en el pecado, pero no vemos a largo plazo las consecuencias que esto puede traer. Hemos visto la vida de muchos durante que hemos leído la Biblia por malas decisiones, ha habido consecuencias. Entonces, que esto nos ayude a tener un temor reverente al Señor y ir con un corazón genuino, a arrepentirnos de toda nuestra maldad. Y yo le decía, Señor, ayúdame a ver qué hay en mi corazón. Señor, límpiame, saca toda esa maldad, porque cada día, o sea, y puede entrar algo sutilmente, pero no es agradable al Señor. Tal vez nadie ve lo que está en tu teléfono y tú puedes borrar eso, pero Dios sí te ve y Dios sabe. Y sabes que tu comunión con Él no va a estar bien porque va a haber algo que rompió esa relación, porque tú no estás haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión quería decirles, ¿no? Tener a Dios en nuestras vidas será lo mejor que nos pueda pasar, porque solo Él toca nuestros corazones, nos transforma, abre nuestros ojos y el entendimiento, ¿no? Solo es Él, ¿no? En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y aquí, ¿no? Y algo que yo cuando comencé mi caminar es algo que tocó mucho, es como un versículo que lo tengo siempre ahí, ¿no? El que viene a mí y bebe de esta agua jamás tendrá sed, ¿no? Ahí está nuestra fuente de agua viva, ahí su palabra dice, el que viene a mí, viene y va a beber de esa agua, no tendrá sed, no tendrá sed y podemos lidiar con muchas cosas, pero ir con un corazón genuino y arrepentido y buscar y beber de su agua, de su palabra, de todo lo que el Señor nos da, ¿no? Debemos prestar atención a la voz, ¿no? A la voz de Dios a través de su palabra, leyendo, porque al principio, uf, que veníamos con muchas mentiras. Yo ya los confesé que en un momento yo decía, Dios me ama tal como soy, si me ama tal como soy, no tengo nada que cambiar, porque Él me ama tal como soy. Pero cuando comienzas a leer su palabra, ves lo pecadora, ves todo, o sea, no te ama tal como eres, te ama a pesar de ser pecadora, pero tiene que haber una transformación en nuestras vidas, ¿no? Entonces, leamos, su palabra está para instruirnos, ¿no? Y en Proverbios 3:5 de la Nueva Traducción dice, confiad en el Señor con todo tu corazón
no dependas de tu propio entendimiento, no dependas de tu propio entendimiento, ¿no? Esto es una exhortación a escuchar y obedecer la voz de Dios a través de su palabra, tener un temor reverente a Él. Como decía, ¿no? Mira al costado, mira al otro costado, no, todo está bien, pero mira arriba, pero Él te está mirando, Él está ahí, ¿no? El libro de Proverbios es un libro que nos da consejos sabios para aplicarnos a nuestra vida. Y toda la Biblia, ¿no? Y con el propósito de ayudarnos a ser prudentes y sabios, ¿no? Debemos también ser personas sabias, ¿no? Para darnos cuenta de que nuestro pecado nos va a llevar a la destrucción, a la muerte, a una muerte espiritual y a no tener una comunión con el Señor. Así que enfrentaremos batallas, luchas, pero que el Señor extienda su gracia y misericordia y nos ayude a enamorarnos más de su palabra, de Él, por querer agradarlo, por querer vivir para Él, no para los demás. O sea, sí, como dices tú, ¿no? O sea, estaban comentando las hermanas, te dicen, no, es que estás loca, que es la religión. Sí, piensa lo que quieras, pero yo tengo que obedecer al Dios que tal vez no lo ve en las demás personas, pero yo ha cambiado mi vida, ha transformado, está limpiando todo lo podrido que hay en mí. Y hoy sé que soy una pecadora y le pido perdón a Dios por todas las cosas que ha hecho en mi vida y aún sigue transformando. Pero también tenemos que vivir la palabra. Tenemos que no solamente ser oidoras, sino hacedoras, no para que los demás te miren, sino por tu relación con Él, por tu comunión con Él, por tu salvación, o sea, por todo lo que ha hecho Él, por todo, Él te ha dado esa salvación. Así que solo eso, queridas hermanas, muchas gracias por todo y Dios las bendiga. No sé si alguien quiere decir alguna cosa más o Pati nos despide o Gaby, no sé. Gracias, chicas, Dios las bendiga. Bueno, antes de concluir, creo que damos muchas gracias por la enseñanza hoy, por la participación de todas nuestras hermanas. Estoy sorprendida. Muchas gracias al Señor por ello. Como en el versículo 17 dice, amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Qué hermoso, ¿verdad? El poder tener este privilegio de pedirle al Señor sabiduría para todas las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Y cuando estemos en esta encrucijada de qué hacer, pidamos al Señor sabiduría. Y Él dice que ama a quien pide sabiduría y que Él la dará. Y como decía Klaus Sánchez, no desprecia un corazón que está contrito, que está humillado, que está arrepentido y que clama a Él por esas cosas que Él dice, si tú buscas, si tú llamas, si tú clamas, yo te las daré, yo te responderé. Entonces es tan hermoso ese privilegio de poder decirle, Señor, yo tengo que tomar una decisión. Dame sabiduría para hacerla. Esa decisión que me lleve y que lleve a glorificar tu nombre en primer lugar. Y sabemos que Él es tan bueno que en eso Él también se encarga y se ocupa de los suyos para que también hayan planes de bien. Entonces, qué hermoso este estudio, qué deleite estudiarlo así. Yo estoy muy agradecida con las hermanas, con quienes aportan bíblicamente de lo que se trata la verdadera sabiduría. Gracias, Cari y Román, por testificar, por abrir tu corazón y por mostrarnos vulnerables, humanas y pecadoras. Estas mujeres que están y seguirán siendo transformadas por el Señor. Muchísimas gracias, mis amadas hermanas, de verdad. Un besito para cada una de ustedes y primeramente el Señor. Nos vemos mañana y aquí seguimos con el hermoso libro de Proverbios. Bye, bye.